Buenos días, señores estudiantes. El tema de hoy es ciudadanía. Vamos a ver el proceso de evolución del concepto de ciudadanía, la evolución histórica, sus antecedentes. Las dos ciudades más importantes de la Grecia antigua fueron Atenas y Esparta. En Atenas, la estratificación social confirió derechos exclusivamente a quienes podían educarse. Aquí comienza, ¿no? Solo eran ciudadanos los que podían educarse. En Esparta, el ejercicio de derechos era más amplio. Mujeres y hombres se podían educar por igual. La ciudadanía en Grecia. La ciudadanía proviene del vocablo latino civitas, que significa ciudad-estado. Su origen es griego. La sociedad griega estaba organizada en dos grupos: A, los ciudadanos; B, los no ciudadanos. La ciudadanía en Grecia, pueden ver en un esquema: ciudadanos tenían derechos: participar en la política, ocupar cargos públicos, poseer propiedades, acceder a la justicia, practicar un culto, ejercer el sacerdocio. Estos eran los ciudadanos, los derechos que tenían los ciudadanos. Y las obligaciones eran pagar los impuestos y servir en la milicia. También algo que hay que notar, que los ciudadanos eran varones, hijos de padre y madre ateniense. La ciudadanía en Grecia. Los no ciudadanos, ¿cuáles eran? Esclavos, extranjeros y mujeres. En los esclavos eran hijos de esclavos, prisioneros de guerras, tenían dueños, actividades de campos o domésticas. Los extranjeros eran libres, trabajaban en comercio y artesanía, pagaban impuestos, podían pertenecer a la milicia. Las mujeres salían poco de casa, asistían solo a bodas, funerales y actividades religiosas. Algo que tenían que notar es que no poseían propiedades y no participaban en lo esencial, en toma de decisiones, que era la política. La ciudadanía en la Roma antigua, fundada en el 553 a.C., estaba dividida en tres clases sociales: patricia, plebeya y esclava. Las clases sociales romanas. Los patricios eran propietarios de tierras, casas, animales, personas esclavizadas, participaban en la política, tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares, eran hombres libres. Los patricios eran la clase más alta. Los plebeyos, pueblo, pequeños comerciantes, artesanos, poco a poco adquieren igualdad civil y política, se vuelven unos hombres libres. Personas esclavizadas, no tenían condición de personas, hijos de personas esclavizadas o prisioneras de guerra, sus amos podían liberarlos o matarlos, eran tratados como animales. El imperio en Roma surge a partir del año 29 a.C., organizado en dos clases: ciudadanos y no ciudadanos. La sociedad romana. Ciudadanos, varones libres, que tenían derechos en participar en la política, sacerdocio, tener propiedades, casarse, heredar. Los no ciudadanos eran hombres libres, esclavos libertos, carecían de derechos, se dedicaban a actividades agrícolas y domésticas. Cuando se refieren a los ciudadanos hombres libres, se trata de los comerciantes del pueblo. Inglaterra en el siglo XVII. Tenemos que en 1628 la petición que protegía los derechos personales de los ciudadanos y sus patrimonios. Esta fue la evolución de la lucha por los derechos y surge también en este proceso que les acabo de decir en Inglaterra en 1628. En 1679 también suceden muchas cosas, pero en 1215 coge el auge con la primera Carta Magna. Los ingleses limitan el poder del rey y consiguen participar en el poder político. Aquí ya deja de ser una monarquía absoluta y en 1215 pasa a ser una monarquía constitucional, donde el pueblo también comienza a tomar
decisiones en la vida jurídica. En 1679 aparece el derecho al habeas corpus, que prohibía las detenciones sin orden judicial. Miren, 1679. Ahora en Ecuador es una garantía constitucional, porque en la reforma constitucional de 2008 se estableció que sea una garantía. En 1689, la Declaración de Derechos que consagraba los anteriores. Y en 1632 a 1704 surgen nuevas ideas del liberalismo, con el inglés John Locke, que propuso que la soberanía emanaba del pueblo y que el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos. Da una evolución, qué era la ciudadanía y qué era el poder. Podemos ver, ¿no?, la sociedad francesa a finales del siglo XVIII. Surge como una sociedad feudal, dividida en estamentos o clases sociales. ¿Por qué? Porque los burgueses fueron los que apoyaron a la Revolución Francesa. Los privilegiados, el rey, feudales, nobleza, guerreros y el clero. Los no privilegiados eran los mercaderes, artesanos y campesinos. Tenemos en la economía la crisis agrícola de 1760, la guerra entre Francia e Inglaterra, que fue la famosa guerra de los 7 años, apoyo de Francia a Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos en esa época se llamaban las 13 colonias y Francia apoyó para que logre su independencia. En lo político, económico y social surge la burguesía, comerciantes, banqueros y profesionales, no acceso al poder político junto al tercer estado y sobre todo el pago de los impuestos, que llevó a esta revolución de las 13 colonias. En lo ideológico surgen pensadores como Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu, difunden ideas de libertad, política, fraternidad e igualdad, derechos de las personas y la división de poderes, algo esencial. Surge la idea política de igualdad, del derecho de las personas y sobre todo la división de los poderes. Tenemos en Francia en 1789 la condición de la mujer. Queda invisibilizada en la Declaración de los Derechos del Hombre y la Ciudadanía. No la toman en cuenta a la mujer. Mujer pobre pertenece al tercer estado. Se preguntarán qué es el tercer estado. El tercer estado es la condición de la mujer pobre, que quiere decir en pocas palabras que era invisible, que solo era útil para los trabajos. Mujer de clase alta, diferencia económica, más no política, seguía siendo excluida. Podía tener, ¿no?, educarse, todo, pero no podía participar en la política. Trabajaba en diferentes oficios para mantener sus hogares. Sus ingresos eran menores a los de los varones. Vinculación activa en la revolución, pero se las dejó fuera del ejercicio político, algo que no tiene precedente. Participaron en la revolución, pero la dejaron afuera de toda decisión política. Y cuando una persona no participa en lo político, no es considerado ciudadano, porque no puede establecer lo mejor para su comunidad. Nicolás de Condorcet, ideólogo de la Revolución Francesa, compara la situación de la mujer con la de las personas esclavizadas. ¿Por qué? Porque no tenían derecho, no podían opinar. Por eso hizo esta comparación. Pero surge esta mujer histórica, evolución de la historia, lucha de los derechos, situación de la mujer en Francia, 1709. Surge esta mujer que revolucionó este ítem, Olympe de Gouges. Reivindica la igualdad de los derechos entre hombres y las mujeres. Ya hay igualdad, comienza a jugar factores que igualan los derechos, tanto de hombres y mujeres. Participa en ideas promulgadas en la Revolución Francesa. ¿Cuáles eran esas ideas? Igualdad, libertad y fraternidad.
combaten el régimen de terror implantado en esta época. Escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía en 1971, en la primera constituyente. Cuestiona el olvido de la mujer por parte de la Asamblea Nacional. Por último, plantea libertad, igualdad y derechos políticos entre todos los ciudadanos y promete y hace gestos para el voto de la mujer para que pueda ejercer su ciudadanía. Esta mujer cambió la historia de Francia. Pero no iba a ser por mucho tiempo, porque hay que recordar que Napoleón Bonaparte fue nombrado cónsul vitalicio y luego se declaró emperador apoyado por los burgueses y creó el famoso Código Napoleónico en 1804, donde abolió los derechos asignados a la mujer en la Revolución, que es lo que creó derecho a la propiedad y a la igualdad jurídica, pero solo esto eran para los burgueses. Establece el hogar como espacio femenino por excelencia. El Código Napoleónico destruyó todo derecho que la mujer había conseguido. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, 1945, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial, sus propósitos fueron defender la vida, la libertad, la independencia, la libertad de cultos, pero está siendo muy cuestionada porque no ha logrado todo esto. Preservar los derechos humanos, fomentar la paz al interior de los países a nivel internacional y prevenir nuevos conflictos, pero la ONU sí fue utilizada por Estados Unidos en la famosa Guerra del Golfo Pérsico. Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en 1948 en Francia. Derechos individuales, económicos, sociales y políticos que garantizan la vida de las personas, la libertad del pensamiento, opinión y culto, igualdad ante la ley, vivir en familia, satisfacer las necesidades de educación, salud, trabajo, seguridad social, descanso, recreación y sobre todo elegir y ser elegido. Los derechos humanos creados en 1948 buscan establecer la dignidad humana con todos los compromisos necesarios para la evolución de la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía del futuro? La ciudadanía actual es resultado de una evolución histórica. Es lógico pensar que los ciudadanos del futuro gocen de derechos que hoy parecen inalcanzables, pero esto fue un proceso, una evolución, una revolución de todo el ente social, de las clases sociales. Estos derechos son conocidos como derechos de cuarta generación. Los derechos de cuarta generación son los TICs, el derecho a la información y aquí en Ecuador el derecho de la naturaleza. Tenemos generaciones de derecho, un contexto. Primera generación son los derechos civiles y políticos asociados al principio de libertad. La finalidad es el respeto de los derechos y las libertades proclamados en la Revolución Francesa. Segunda generación surge con la Revolución Industrial, se consagra y reconoce en el siglo XX, 1917 y 1920, corresponden a los derechos económicos, sociales y culturales. Luego tenemos los derechos de tercera generación, que son el principio de igualdad, promueven la solidaridad, la coexistencia pacífica, enfoques interesados a los colectivos, los derechos de los pueblos indígenas. Y tenemos el último, cuarta generación, los derechos ciudadanos del futuro, que son la libertad de expresión, surge en el siglo XXI, relacionados con el desarrollo de la tecnología. Se estimula la innovación y la formación del capital humano. Vamos a ver este compendio. Generación de derechos, tenemos la primera generación, fue en la época de esta acción, fue en el siglo XVII. Los tipos de derechos son los civiles y políticos, el valor que defienden es la libertad. Función principal, garantiza participación ciudadana. Segunda generación, siglo XIX, económicas, sociales y culturales, la igualdad, las condiciones y vida digna. También aquí son los derechos al trabajo. Tercera generación, siglo XX, paz y seguridad, fraternidad, condiciones de vida digna. Estos son los derechos colectivos. Cuarta generación, siglo XXI,
Tipos de derechos: ambiente. Aquí en Ecuador somos el único país en el mundo que la naturaleza tiene derechos consagrados en la Constitución de la República de 2008. El valor que defiende es el respeto. La función principal, el desarrollo y el medio ambiente. Ampliación de la ciudadanía en Ecuador. La ciudadanía exige no solo la existencia formal, sino la vigencia efectiva de garantías. En el Ecuador, como en el resto del mundo, la ciudadanía se ha ampliado en un proceso histórico de extensión a la democracia, ha ido evolucionando. En Ecuador, los que eran ciudadanos eran personas que tenían bienes, sabían leer, sabían escribir, luego fue evolucionando hasta el día de hoy. Vamos a ver aquí un cuadro de la ampliación de la ciudadanía en la época republicana. Tenemos tres periodos. El primer periodo es el Proyecto Nacional Criollo, que va de 1830 a 1895. Votan solo los varones, alfabetos y propietarios, 1830. Eliminación de los requisitos de propiedad para elegir fue en 1861. Eliminación de los requisitos de propiedad para ser elegido en 1883. Ya pueden participar más personas. Tenemos el segundo periodo, Proyecto Nacional Mestizo, fue de 1895 a 1960. Declaración del Estado Laico, 1897 a 1906. El voto de la mujer fue en 1924 a 1928 por el doctor Isidro Ayora. Establecimiento de la institucionalidad electoral en 1945 y los partidos en 1947. ¿Por qué hasta 1960? Porque hasta 1960 existió vivió el general Eloy Alfaro. Tenemos el tercer periodo, que es el Proyecto Nacional de la Diversidad, 1960 a la actualidad. Es el desarrollo del sistema de los partidos políticos desde 1979. Comienzan a crearse asociaciones políticas o ciudadanas para participar en las elecciones. Y también se da el voto de los analfabetos optativos en 1978. Ya en 1978 pueden votar los analfabetos. Extensión de la ciudadanía a todos los habitantes. Poder de la ciudadanía. ¿Qué es la democracia representativa? Idea que la ciudadanía no puede gobernar por sí misma. Por eso tienen que tener un representante que tome decisiones, para bien o para mal. Este tipo de democracia resulta cada vez más insuficiente para expresar demandas y aspiraciones de la ciudadanía. Ante esta situación, la ciudadanía se pone en movimiento para demandar y exigir soluciones a sus problemas. Estas son las marchas, famosas marchas populares. Definición de ciudadanía. Elementos de una ciudadanía son tres: civil, político y social. En lo civil tenemos derechos necesarios para la libertad individual, personal de la palabra, pensamiento y fe religiosa. Y de lo civil está concatenado lo político. Lo político es derecho a participar en el ejercicio del poder como miembro en el factor electoral. Y lo social es el bienestar económico y seguridad de participar en la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado. La coexistencia en lo social. Otra vía de definición puede ser un estatus jurídico y político, mediante el cual el ciudadano adquiere a. derechos como individuo, civil, político, social; b. deberes respecto a una colectividad política. Tenemos Estado, ciudadanía y nacionalidad, elementos constructivos del Estado. Principios fundamentales: ciudadanos ecuatorianos. Los elementos constructivos del Estado son la población, el pueblo; b. el territorio; c. el poder político. Todo esto es sentido equivalente al gobierno. Estos tres aspectos son equivalentes al gobierno: la población, el territorio y el poder político. Constitución del Ecuador, título 1, capítulo 1. Son los principios fundamentales del Estado, que les voy a volver a repetir. Los principios fundamentales del Estado son: a. la población, el pueblo; b. el territorio; c. el poder político.
Principios básicos, igualdad natural de las personas. Tenemos, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. Género, hombres y mujeres, iguales en derechos y deberes, que sí se da en nuestros países. Y la mujer ha ganado más territorio en lo político que el hombre, hasta en las empresas. Social, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos nacen iguales. Todos. Un claro ejemplo es que los chicos que están en tercero, ustedes, si desean ir a una escuela, un ejemplo, a la Politécnica, tienen que dar la misma prueba que un estudiante que está en el fiscal. Protección de la vida frente al poder. Derecho fundamental del ser humano es el derecho a la vida. Este derecho debe ser protegido por el Estado. Es el derecho de primera generación, que es el derecho a la vida, a la libertad. Luchar por respetar este derecho es básico para la protección ante la arbitrariedad del poder. En lo político tenemos derechos y garantías de las personas ante la ley. Igualdad como principio generador de opciones y oportunidades. Todos somos iguales desde el nacimiento por la sola condición de ser seres humanos. Todos somos iguales, todos. Compartimos una característica que es la dignidad. La condición de igualdad promueve a. Oportunidades en lo social, b. En relación directa con la justicia, c. Educación como generadora de oportunidades, d. Economía como base de la igualdad. Todo esto se da en papeles, porque el literal B, relación directa con la justicia, todos conocemos que no se trata de la misma manera a las personas en el ámbito jurídico. Existen otros principios que generan igualdad entre los ciudadanos. Tenemos el sufragio universal, B, ámbito social, ciudadanía y derechos, igualdad expresada en el sufragio universal. El tiempo y las luchas sociales permiten que el voto se convierta en un derecho ampliado, llegado a sectores desplazados. El derecho al voto es la única fuerza y poder que tienen los ciudadanos para especificar o exigir un cambio. Pueden leer en su pantalla los literales A, mujeres finales del siglo XIX, analfabetos, Constitución 1978, C, privados de libertad, aquellos que están sin sentencia condenatoria ejecutoriada y mayores de 18 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Si alguien está detenido y no ha sido sentenciado por un juez, tiene todavía sus derechos políticos. De los migrantes, artículos 62 y 63 de la Constitución, ecuatorianos en el extranjero pueden elegir y ser elegidos. Adultos mayores, voto facultativo. Fuerza pública, la Constitución de 2008 ya asigna nuevamente el voto facultativo a la policía y a los militares. Antes del 2008, los policías y los militares no tenían este derecho. Con el cambio de constitución, dejaron a tener este derecho, que muchas veces es manipulado. Adolescentes, Constitución 2008 asigna el voto facultativo a jóvenes a partir de los 16 años. Ustedes ya en el 2021 van a poder ejercer el derecho al voto. Extranjero, en la Constitución 2008 también el artículo 63 asigna el voto a los extranjeros bajo el cumplimiento de ciertos requisitos. Tenemos en los políticos reconocimiento de todas las personas igual ante la ley y portadores de derechos, los religiosos, todos tienen derecho a relacionarse con la espiritualidad y elegir a qué religión pertenecer. En género, igualdad entre las personas, la no discriminación. En educativa, reconocimiento de todas las personas igual ante la ley y portadores de sus derechos. Tenemos la ciudadanía intercultural y plurinacional. La ciudadanía intercultural, ¿qué es? Describe la interacción entre dos o más culturas de modo horizontal y sinérgico. Supone el respeto hacia la diversidad. Recuerden que el Ecuador es un país plurinacional y por ende existe diversidad de etnias. Depende de múltiples factores como concepciones de cultura, obstáculos comunicativos, carencia de políticas estatales, jerarquías sociales y diferencias económicas. El Estado plurinacional es la organización política jurídica de una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado.
Este es Ecuador. Varias naciones en un solo estado, que es lo hermoso de nuestro país. La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad cultural y étnica. Los orígenes del Estado no reflejan esta realidad. Señores estudiantes, esto ha sido la evolución de la ciudadanía, de cómo empezó la vida de un ciudadano y cómo fue evolucionando hasta llegar a los derechos de cuarta generación, que son los que tenemos hoy en día. Reivindicar y resarcir los derechos históricos de las nacionalidades y pueblos indígenas mediante la construcción del Estado plurinacional e intercultural. Esto lo estipula la Constitución en su artículo número 1. La plurinacionalidad e interculturalidad, que tenemos derecho todos los pueblos y nacionalidades que forman el Ecuador. Un Ecuador mega diverso en cultura y lenguas, formando un todo. Y la ciudadanía se debe a eso, al respeto a la cultura. Bueno, señores estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos encontraremos en una nueva oportunidad. Pasen buen día.